Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañan allá desde lo interno de sus hogares. Gracias por compartir y por acompañarme en esta bella noche a poder compartir esta santa y bendita palabra. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, que sea el Señor el que guíe esta enseñanza, que nos dé su palabra para edificación del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, mi Dios precioso. Gracias, Padre, por ese gran privilegio, mi Dios, que tú nos das, Padre bendito, de poder estar, Señor, aquí, sirviendo en tu obra, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que nos eh, están compartiendo con nosotros desde su hogar, Padre bendito, y nos están acompañando, Padre. Padre, yo te pido porque tú me guíes, Padre, porque tú respaldes tu santa y bendita palabra, Padre precioso, que yo únicamente sea un vaso en tus manos, una herramienta de bendición para todos aquellos corazones que se abran, Padre bendito, y que den, Señor, que haga un rema en sus vidas, Señor, esta palabra. Padre, ya te pido porque tú limpies cada uno de los ambientes, Señor, de este lugar, de mi hogar, Padre bendito, y de los hogares, Señor, que nos están presenciando, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que usted me acompañe, por favor, a ver la palabra del Señor en el segundo libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no somos como muchos. Ahora, nosotros realmente no tenemos que ser como muchos, ¿verdad? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice la palabra que nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Entonces hay bendición para nosotros. Entonces nosotros debemos ser diferentes. Y no diferentes porque somos orgullosos, no diferentes porque nos sintamos más que alguien, sino que nosotros somos diferentes porque no pertenecemos a este mundo. Y porque transmitimos la palabra, porque damos palabra a los que nos permiten llegar hacia ellos, o compartimos los testimonios de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no de una manera comercial, como dice acá la palabra. Dice que comercian con la palabra de Dios. Y comerciar con la palabra de Dios quiere decir negociar con la palabra, quiere decir, no sé, nuestro apóstol muchas veces pone varios ejemplos de cuando llegan grupos de alabanza a muchos lugares, grupos de alabanza que van y llevan la alabanza y todo, pero en muchos lugares se paga esto. Y realmente en la obra del Señor, pues nosotros no estamos para comercializar la palabra, al contrario, nosotros estamos para compartir la santa y bendita palabra de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro testimonio. Pero el testimonio que nosotros tenemos que dar, amados hermanos, debe ir acompañado de personas que sean buenas personas, de personas que sean verdaderamente llamados hijos de Dios. Y esto habla de la sinceridad. Cuando hablamos de la sinceridad, quiere decir de que nosotros estamos hablando la verdad. Y si estamos hablando del Señor, estamos hablando de la verdad contenida en su palabra, contenida en la Biblia. Entonces, si nosotros vamos a hablar de Dios, si nosotros vamos a compartir el testimonio del Señor, entonces lo vamos a hacer de una forma sincera. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como somos parte del cuerpo de Cristo, entonces también tenemos que manifestar las bendiciones de Él recibidas para nosotros. Entonces, estamos delante de Dios y hablamos de Cristo. Ahora bien, vean lo que dice la palabra en el Salmo 5, versículo 9. Perdón, Salmo 5, versículo 9, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Entonces, si usted está prestando atención a la primera diapositiva que estábamos viendo, hablábamos de sinceridad, ¿sí? Y aquí también dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Entonces se está refiriendo a aquel tipo de persona que es falsa en lo que habla, aquel tipo de persona que dice muchas cosas, pero que realmente no son sinceras, ¿verdad? Pero oiga, de las personas que no son sinceras, de las que hablan falsedad, dice que hay destrucción en sus entrañas. O sea que alguien que es falso, alguien que no es verdadero, de una u otra forma, se está destruyendo a lo interno. Posiblemente hacia afuera pueda ser alguien muy profesional para mentir, puede ser alguien muy profesional o alguien, un buen actor para hacer las cosas que realmente no son las que están en su corazón, pero él solo se está destruyendo.
¿Cuántas veces nosotros nos estamos destruyendo pensando que engañamos a los demás con nuestras palabras? Pensando que nosotros podemos engañar a todos y realmente al que no podemos engañar es a Dios. Y nosotros mismos sabemos a veces que estamos engañando. Porque oiga bien lo que dice el Salmo 5:9. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Y qué es un sepulcro? Es el lugar donde se guardan los huesos de un muerto, ¿verdad? Y si hablamos que es un sepulcro abierto, ¿qué puede pensar usted? Creo que usted ha ido a algún entierro en estos días, pues ya no es tan constante o tan normal que vayamos a los entierros, porque con todo el tipo de situaciones que están pasando, pues 10 personas y las más allegadas son las que permiten que lleguen a un camposanto. Pero cuando hablamos nosotros de un camposanto, hablamos que estamos yendo a dejar un muerto. Y cuando hablamos de un sepulcro, estamos hablando que ese es el lugar donde se resguardan los huesos de los muertos. Y si estamos hablando de que hay destrucción en las entrañas, quiere decir de que la persona que habla falsedad está muerta, ¿verdad? Y estamos hablando de que su garganta es un sepulcro abierto. ¿Por qué? Porque si abriésemos nosotros la boca y dijéramos algo, lo que estamos diciendo son palabras que no sirven, son palabras de muerto, porque desde las entrañas la persona ya está muerta. Oigan, ¿cómo podemos identificar nosotros a alguien que no sea verdadero? Lo podemos identificar con su lengua, porque hablan lisonjas. Y cuando hablan lisonjas, hay un salmo, hay un proverbio que habla de los labios lisonjeros. ¿Qué comprendemos de la palabra lisonja? Hablamos nosotros de la palabra lisonja de mentira, pues. Hablamos de aquellas personas que se acercan a usted y de repente está hermoso, usted así como el hermano Minor, un poquito llenito, y viene alguien y me dice, hermano, qué figurita está. Puchica, ¿cómo está? Pues yo mismo sé que realmente estoy hermoso. Entonces realmente son labios lisonjeros que tratan de agradar al humano, que tratan de agradar a otras personas con la intención de obtener algo, porque realmente sus palabras son palabras de muerto, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y realmente su lengua es una lengua lisonjera. Jefe, ¿cómo está? Qué bien se ve. Tal vez no se ve tan bien, pero su lengua es lisonjera. Y eso realmente no viene de Dios, porque Dios está buscando de nosotros un corazón sincero. Dios está buscando de nosotros que seamos verdaderas personas. Si nosotros muchas veces con nuestra lisonja, con nuestras mentiras, o bien pudiéramos decir nosotros, como dicen en buen chapín, con la casaca, con la mentira que se le puede dar a alguien, estamos nosotros tratando de obtener una situación, disculpen hermanos, nosotros estamos mal. ¿Y por qué estamos mal? Porque Dios no nos llama a que seamos lisonjeros, a que seamos chaqueteros, a que seamos alabanciosos, a que digamos cosas que no corresponden. No tampoco, hermano, yo le estoy diciendo que usted sea tan sincero y vaya a hablar verdades así tan grandes, ¿verdad? Porque muchas veces, si es el género femenino, usted quiere ponerse en contra de alguien del género femenino, pues de plano tendrá que decirle que de repente no está tan delgada o que está muy grande de edad o algo. No, tampoco. Uno tiene que tener sabiduría para hablar. Uno tiene que saber. Hoy nos lo expresaba nuestro apóstol en la prédica en la mañana y decía que los niños hablan primero. En cambio nosotros tenemos que discernir y para después hablar y actuar. No solo hablar directamente. Los niños hablan y responden si usted les hace algo y responden a la ligera. Pero si nosotros actuamos como niños espirituales y actuamos a la ligera, muchas veces nuestra lengua no va a hablar cosas buenas. Nuestra lengua muchas veces va a estar llena de ira. Nuestra lengua muchas veces va a estar llena de recelo, de resentimiento, y van a hablar cosas que no corresponden. Pero cuando hablamos de sinceridad, quiere decir de que Dios nos está llamando no solo a que hablemos verdades, no solo que actuemos en la verdad, nos está llamando también a que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios. Oiga lo que dice con los que no hablan la verdad, que no son sinceros. Tenlos por culpables, dice, oh Dios. Oigan, que caigan por sus mismas intrigas. O sea que alguien que le gusta hablar, alguien que le gusta maldecir a las demás personas, sin que haya necesidad que diga ese maldito o esa maldita, disculpen la palabra, porque maldecir es decir mal de las personas. Cuando usted empieza y habla mal de las personas, disculpe, usted está maldiciendo.
Y si usted está maldiciendo con su lengua, su siembra es maldición. ¿Y su cosecha qué irá a hacer? Bendición. El que habla maldición recibe maldición. El que habla de bendición y bendice será bendecido, ¿verdad? Entonces, los que no tienen buenas palabras, los que no saben cómo dirigirse a los demás, caerán en sus mismas intrigas. Como dice aquel dicho, el pez por su boca muere. Abre la boca, agarra el anzuelo y por su boca muere. Muchas veces, muchas personas que no son verdaderas, con su propia boca mueren. Dice, échalos fuera por la multitud de sus transgresiones. Quiere decir de que a alguien que no es verdadero, quiere decir que a alguien que no habla verdad, que no es sincero, es un transgresor. Y es un transgresor porque dice que también se rebela contra el Señor. Y rebelarse contra el Señor no solo es decir y blasfemar ante el Señor. Rebelarse ante Dios es no hacer la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy? Vamos a hablar de un corazón sincero. Presentándonos ante Dios con un corazón sincero. ¿Por qué tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón sincero? Porque Dios es fiel en su promesa. Lo que Dios ha prometido, hermano, lo va a cumplir en su vida. Dígalo así, lo va a cumplir en su vida. Porque Él no va a mentir. Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces, tenga eso como una esperanza firme en su corazón. Tenga usted una fe sincera que alcance esas promesas de bendición que hay para su vida. Entonces, Dios es fiel en su promesa, pero debemos de limpiar nuestros corazones. Debemos de actuar con amor, con un amor sincero, no con un falso amor, como unos verdaderos, como unos auténticos siervos de Dios en su obra. Ahora bien, para comprender un poco mejor el tema, tenemos que definir qué es sinceridad. Y cuando hablamos de sinceridad, hablamos que dentro de la sinceridad se conjugan valores. ¿Y qué valores se conjugan con una persona que es sincera? Primero, que es respetuosa, que es honesta y que se apega a la verdad. Entonces, cuando hablamos de una persona, de un hijo de Dios, de un cristiano que es sincero, estamos hablando de una persona que respeta y que es una persona respetable. Respeta a los demás, y respetar a los demás es no ser abusivo con las personas. Respetar a los demás es no hablar mal de ellos. Respetar a los demás es ayudarlos a ellos, respetar su opinión hasta cierto punto, si usted no está siendo ofendido. Tampoco le estoy diciendo que vaya e insulte a la persona, no. Tranquilamente uno debe evitar los conflictos. Pero también estamos hablando de honestidad. Y cuando hablamos de una persona honesta, estamos refiriendo a un valor invaluable. Una persona honesta es una persona honrada, es una persona que hasta en su forma de vestir se sabe vestir. Es una persona honesta, que no se va a dejar comprar por nada fácilmente, porque su honestidad, su temor a Dios es mayor que la ambición personal. Porque Dios nos manda a que primero miremos por el prójimo, a que primero amemos a Dios y amemos al prójimo, que antepongamos las necesidades del prójimo antes que nuestras propias necesidades. Esa es la sinceridad. Entonces una persona sincera se caracteriza por decir la verdad. Entonces, si alguien es sincero, es porque dice la verdad. Para mal o para bien, las cuestiones pueden ser difíciles y complicadas, pero usted va a mostrar su sinceridad diciendo la verdad. Y si dice la verdad, usted no es una persona falsa, ¿verdad? ¿O es una persona falsa si dice la verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Y tampoco va a ser una persona hipócrita, porque la persona hipócrita es la que habla algo a sus espaldas, a las espaldas de su hermano, a las espaldas de alguien, y por delante, pues como dicen, le pela el diente y le dice, y salen los labios lisonjeros, ay, qué bonita, ay, qué tal cosa, y aunque detrás diga todo lo contrario. Entonces es una persona que no es hipócrita, y que también en su mente y en su corazón no hay intenciones deshonestas. Y cuando hablamos de intenciones deshonestas, no solo nos referimos a las situaciones del vestir,
No solo nos referimos a las situaciones sexuales, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, sino cuando hablamos también de que tiene intenciones en su mente y en su corazón de situaciones deshonestas, es cuando va a hacer cosas fuera del orden, cuando se va a quedar con algo que no le corresponde, cuando va a hablar de alguien, cuando va a adquirir algo que no le corresponde. Eso es deshonesto y eso no es agradable ante el Señor. La sinceridad es una cualidad moral, también espiritual, relacionada con la verdad y con la honestidad. Sinceridad. La sinceridad es la cualidad de obrar, oigan, obrar y expresarse con verdad. Y cuando nosotros hablamos de obrar, estamos hablando de obra, estamos hablando de servir, estamos hablando de una acción, de hacer. Cuando dicen, ¿usted qué está haciendo? Yo trabajo allá en la obra. Si hablamos de una obra, de algo que se está construyendo, pues estamos hablando de un edificio, de una casa. Pero cuando hablamos de la obra del Señor, quiere decir de que nosotros estamos sirviendo en la obra. Pero para servir en la obra, primeramente, nosotros debemos de expresarnos con la verdad. Y con la verdad de una manera sencilla. Debemos de ser sencillos. El que es sincero es sencillo, no le da tanta vuelta a las cosas para explicarla. No dice esto por acá o dice por allá, porque el que está mintiendo o el que no es sincero va a decir una y otra cosa referente a lo mismo. Él sencillamente va a ser sincero y honesto. No va a tener fingimientos. El que no es verdadero, pues finge, ¿verdad? Finge y tiene segundas intenciones. Como bien lo vimos en la anterior diapositiva, tiene malas intenciones. Entonces, detrás de su fingimiento, detrás de que es una buena persona, detrás de que cómo habla de bonito ante los demás y los ensalza y los sube, detrás de eso hay una segunda intención. Su primera intención es agradar al hombre, pero no porque lo ame, no, porque la segunda intención muchas veces viene a que tiene un interés sobre qué puede recibir de esa persona. Entonces, como tal, la palabra proviene de sinceritas, sinceritatis. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. La sinceridad, como ya les dije, significa ser honesto, directo, significa no fingir, sin fingir nada, sin ninguna falsedad ni engaño. Eso es sinceridad. Ser una persona más sincera puede referirse a cómo interactúa uno con los demás, pero al final la sinceridad debe empezar por uno mismo. ¿Cómo actuamos con los demás de manera sincera? Pero primeramente con uno mismo. Año de la reconciliación. Reconciliación con Dios, de cambiar y podar las cosas que no son buenas, entre ellos las mentiras y las falsedades, y de iniciar una nueva vida, inicialmente con nosotros. Muy bien, Hebreos 10:22, este es nuestro versículo base. Dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oigan, vamos a ir por pasos, porque dice acerquémonos. ¿A quién nos vamos a acercar? ¿A quién nos acercamos, hermano? A Dios, ¿verdad? Y si nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo ¿con qué? Con un corazón sincero, sinceridad. En plena certidumbre de fe. Fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de certeza es que ciertamente estamos convencidos de que eso se va a dar. Entonces, una plena certidumbre de fe quiere decir que es un pleno convencimiento de pensar y saber que lo que Dios ha prometido para nuestras vidas Él lo hará. Es una plenitud, lo máximo que nosotros tenemos que tener, de estar nosotros convencidos de que lo que Dios prometió en nuestras vidas lo va a hacer. Es una plena certidumbre de fe. Teniendo en nuestro corazón purificado. ¿Y qué es purificar el corazón? Pues tener una buena conciencia. Purificar la mala conciencia es cambiar la conciencia. Es lavarnos nosotros mismos a través de la administración, a través de confesar nuestros pecados y apartarnos para poder alcanzar la gran misericordia de Dios. Nosotros vamos a alcanzar la misericordia de Dios si confesamos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, todo lo que no es agradable al Señor, para que podamos ser ministrados y salir adelante. Mantengámonos nosotros firmes en la profesión de nuestra esperanza. O sea que nuestra esperanza debe ser una esperanza firme, sin vacilar. ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Si Dios lo prometió, se lo va a dar, hermano. ¿O no se lo va a dar?
Si usted está vacilando, si su mente está en los pensamientos, puede ser sí, puede ser no, disculpe, no es una persona sincera. Tiene una doble intención, tiene una doble mentalidad que no lo va a dejar salir adelante. Entonces tenemos que procurar nosotros mantenernos firmes en nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Y quién prometió bendición para su vida, hermano? Dígame, ¿quién prometió bendición para su vida? Dios. Y Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Entonces, hermano, si nosotros somos sinceros, si nosotros actuamos como Dios quiere y tal como dice este versículo de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 22, acercándonos con un corazón sincero, con plena servidumbre de fe, con un corazón purificado y manteniéndonos firmes en la esperanza. Esperemos, eso nos queda. Esperemos con alegría de corazón. Veamos cada uno de los aspectos que tocamos en el versículo anterior. Hablando de sinceridad, como un todo, la sinceridad del corazón. ¿Cómo se llama el tema? Acercándonos nosotros con un corazón sincero. Entonces, en el versículo anterior, si usted prestó atención, le dimos énfasis a 4 aspectos bien importantes. Primero, amor sincero, un corazón sincero. Hablamos de la plenitud, o sea, la llenura de fe. Plenitud de fe, la llenura de fe. Y también hablamos de un corazón puro. Y cuando hablamos de un corazón puro, hermanos, ¿a qué nos referimos? A un corazón que ha sido limpiado, que haya sido lo que ha cometido anteriormente. Si él ya se apartó, está buscando su purificación, manteniendo una firme esperanza. Muy bien, vamos paso por paso y vamos a ver ahora el amor sincero. Vamos acompáñenme por favor al libro una carta escrita a los Efesios en el capítulo 6, versículo 24. Y dice, la gracia sea con todos. ¿Pero con todos quiénes? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Efesios habla de que la gracia ¿para quién va a ser? Para aquel que manifieste el amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tipo de amor vamos a presentar nosotros ante el Señor Jesucristo? Se puede preguntar usted o a la vez puede responder qué tipo de amor va a presentar usted ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de amor? Un amor incorruptible. Y cuando hablamos de un amor incorruptible, estamos hablando de algo falso, ¿no? Cuando hablamos de un amor incorruptible, amado hermano, estamos hablando de algo fingido. Estamos hablando de palabras lisonjeras. De eso estamos hablando. ¿De un amor incorruptible de eso hablamos? No, hermano, no estamos hablando de eso. Porque no hablamos de un amor incorruptible. Es que ese corazón no está corrompido. No ha entrado la corrupción en él. Y si no ha entrado la corrupción en él, quiere decir que hay honestidad. Quiere decir que es una persona honrada. Quiere decir con todo esto, hermano, que es una persona sincera. Y usted y yo estamos llamados a cambiar, a ser personas sinceras. Porque Dios quiere eso de nosotros. Que seamos sinceros. Dios quiere eso de nosotros. Que seamos sinceros. Que estamos sirviendo en su obra. Está bien que sirvamos en su obra. Con sinceridad. Con un amor incorruptible. ¿Y cómo puede ser un amor incorruptible, hermano? Yo sé de corruptos porque les pasan dinero, hacen esto, o pueden autorizar tal cosa y no está, pero con acciones deshonestas se los ganan. Pero realmente cuando hablamos de incorruptible es un corazón que no va a vacilar entre esto y lo otro. Dios es Dios. Tenemos que mantenernos firmes y el amor sincero que mostramos ante Dios debe ser firme, porque de esa forma nosotros alcanzaremos la gracia de Dios. Y si tenemos la gracia de Dios, amados hermanos, al lugar donde vaya bajo la voluntad de Él, se abrirán las puertas. Dios pondrá gracia hasta en las personas que usted no se imagina, siendo sincero, teniendo un corazón incorruptible. Veamos qué dice la palabra en el libro de Romanos 12:9. Cómo nosotros tenemos que manifestar el amor. ¿Cómo vamos a manifestar el amor? Dice, el amor sea sin hipocresía. Oiga bien, amor sin hipocresía.
Le han dado duro ahora, nos han dado duro con la hipocresía. Porque alguien que es hipócrita, alguien que manifiesta su amor con hipocresía, porque delante de la persona es algo, o muchas veces delante del líder de la iglesia, son una cosa, pero delante de los que están abajo son otra cosa. Disculpen, está actuando en hipocresía. Y si está actuando en hipocresía, ese no es un amor sincero. Ese no es un corazón que manifieste un amor sincero. Es un corazón que tiene otras intenciones, como bien dijimos al inicio hablando de la sinceridad. Tiene segundas intenciones. Son otros sus intereses. No son los intereses directamente de amar a Dios y de amar al prójimo. Son otros sus intereses que tienen. Entonces, el amor debe de ser, ¿cómo, hermano? Perdón. Sin hipocresía. Y si es sin hipocresía, un amor que no es hipócrita, es un amor que sí va a aborrecer, pero va a aborrecer, un corazón que va a aborrecer, pero ¿qué va a aborrecer? Lo malo. Un amor sincero, un corazón sincero va a aborrecer las cosas malas, pero va a amar las cosas buenas. Va a actuar y va a aplicar todo lo que es bueno, todo lo que está escrito en la palabra del Señor que nosotros tenemos que hacer bueno. Eso va a ser sincero. Entonces Dios nos manda a que tengamos un amor sincero, sin hipocresías, aborreciendo lo malo, pero haciendo y aplicando lo bueno para el bienestar, para la bendición de los demás. También hablamos de otro aspecto bien importante, de la plenitud de fe. Tengamos bien claro, hermanos, que plenitud es la llenura. Cuando hablamos de que alguien está en plenitud, quiere decir como lo máximo, como la llanura de fe. Y Dios nos manda a tener plenitud de fe. ¿Sí? Y cuando hablamos de plenitud de fe, vamos a referirnos aquí al primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Oigan, de una fe sincera. En la anterior hablamos de un amor sincero, de un corazón sincero. Por eso dice la palabra que cuando nosotros recibimos una instrucción por medio de la palabra, es del amor, de un corazón puro, ¿sí? Pero ese corazón puro, ¿cómo debe de estar? Un corazón puro debe tener una buena conciencia, una conciencia limpia. Y si tiene una conciencia limpia, su fe no va a ser una fe fingida, va a ser una fe verdadera. Por eso es la plenitud de fe. Veamos qué nos dice otra versión de la Reina Valera Gómez en la primera carta escrita a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el fin del mandamiento es el amor de corazón puro. O sea, en la anterior dice que recibimos instrucción para tener un amor y un corazón puro. Aquí dice el mandamiento es el amor de un corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de fe sincera, no fingida. Primera Timoteo 3:9, sino guardando el misterio de la fe. O sea que la fe es un misterio. Y ese misterio lo vamos a descubrir o lo hemos descubierto cuando Dios ha hecho que las obras que Él ha puesto o ha manifestado como promesa para nuestras vidas se han hecho obra. Y realmente entonces nosotros sabemos que es un misterio, pero lo vamos a recibir si tenemos limpia nuestra conciencia. Y cuando hablamos de mantener limpia nuestra conciencia, tenemos que referirnos definitivamente a un corazón puro, ¿verdad? Quien tiene limpia su conciencia tiene un corazón puro. Si venimos nosotros recapitulando lo que venimos hablando, iniciamos con un amor sincero. Continuamos nosotros, ¿qué más? ¿Con qué continuamos nosotros? Si tenemos un amor sincero, también hablamos de tener plenitud de fe. Pero todo viene relacionado de tener sinceridad. Y si tiene plenitud de fe, esa tiene que estar en un corazón limpio, en un corazón puro. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios. Oigan, usted le da gracias a Dios, hermano, por lo que fue y lo que no fue. Por lo que fue, si es a su bienestar, gracias, Señor. Papito lindo, yo sabía que tú no te ibas a olvidar de mí. Pero por lo que no fue, ¿será que se expresa igual?
¿Será que es sincero su corazón en expresar agradecimiento ante cualquier situación? ¿Habrá esa sinceridad de corazón? Pero dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. O sea que en la obra estamos llamados a servir, pero tenemos que tener nosotros en nuestro proceso siempre presente de que ese servicio va a ser agradable si nosotros, cada uno de nosotros tiene una limpia conciencia. Como lo hicieron mis antepasados, dice, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. O sea, aquí habla de cómo sirvieron anteriormente. Estamos hablando de que nosotros debemos de servir en la obra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Entonces, ¿cómo vamos a purificar nosotros nuestras almas? Siendo obedientes. Y siendo obedientes a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad está escrita en la palabra. Y cuando habla de verdad, está hablando de sinceridad. Puesto que en obediencia a la verdad, a la sinceridad, porque no se dice en obediencia a la falsedad. No dice a la falsedad, dice en obediencia a la verdad. Habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Oigan, ¿para qué purificamos nuestras almas? En obediencia a la verdad. ¿Pero para qué las purificamos? ¿Para qué las purificamos? Según dice el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Para qué? Versículo 22. ¿Para qué? Para un amor sincero de hermanos. Entonces aquí nos llama como cuerpo de Cristo a que nos unamos. Como cuerpo de Cristo a que estemos en un mismo pensamiento. Porque somos hijos de un solo Padre. Por eso nos decimos hermanos. Por eso dice la palabra aquí, dice, amaos unos a otros, dice, un amor sincero de hermanos. Porque somos hijos de Dios. No tenemos que fingir con nuestra lengua. No vamos a ser como gargantas, como sepulcros abiertos. No. Tenemos que dar un amor sincero. Amaos unos a otros entrañablemente. Y cuando hablamos entrañablemente, nos referimos a las entrañas, nos referimos a la cohesión que nosotros tenemos que tener. Amarnos nosotros con un amor sincero, lo podemos hacer físicamente a lo que se ve. Pero cuando hablamos un amor unos a otros entrañablemente, es algo que viene de lo interno. Estamos hablando de las entrañas, estamos hablando de lo interno de nuestro cuerpo. Entonces estamos hablando que de corazón, estamos hablando que no solo de alma, sino de corazón nosotros vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Para qué vamos a amar a nuestros hermanos? ¿Y por qué podemos amar a nuestros hermanos? Cuando tenemos un corazón puro. Siguiendo con corazón puro, quiero decirles de que la segunda carta escrita a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, porque nuestra satisfacción es esta. ¿Y cuál es la satisfacción que nosotros tenemos, hermanos? El testimonio de nuestra conciencia. Y realmente cuando no tenemos una conciencia tranquila, muchas veces el amanecer, el anochecer, cuando no se duerme, cuando estamos en situaciones complicadas, delicadas o algo, la misma conciencia nos hace ver las acciones que no son agradables a Dios. Pero aquí habla, cuando tenemos corazón puro, que el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. O sea, un corazón puro debe ser un corazón que trae santidad y que es sincero, pero que esa sinceridad y esa santidad viene por el temor que le tenemos que tener a Dios, por la obediencia a su palabra. Eso no está en una sabiduría carnal. Podemos dar varios ejemplos acá de que seamos sinceros. Podemos hablar de varios ejemplos de que es honradez y poner varias definiciones y significados, pero no es en la sabiduría carnal la sinceridad de Dios, sino en la gracia de Dios. ¿Quiere alcanzar usted la gracia de Dios? Actúe de forma sincera. Si es sincero, va a alcanzar la gracia de Dios. Aunque usted piense que las palabras que usted va a decir, aunque usted piense que lo que usted va a manifestar lo va a meter en problemas, tenga el discernimiento de saber cuándo lo va a decir, pero hágalo en forma sincera, siendo verdadero, no mintiendo, no fingiendo, no.
Nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Entonces nosotros tenemos que tener una esperanza firme, hermano. Cuando hablamos de tener una esperanza firme, hemos hablado que algo que es firme es algo que está estable. Es algo que no se va a mover. Y aún si se moviera, regresará a su lugar. Porque la palabra también habla de las palmeras, que van para acá y van para allá con los vientos que vienen del mar. Pero regresan a su posición. Están aquí. Su base es firme. Se podrá mover el resto, pero su base es firme. Tratarán de moverlo por las situaciones difíciles que estamos pasando, pero su base debe ser firme, hermano. Sea fiel con Dios. Sea sincero con Dios, porque Dios es fiel. Y Dios es fiel para cumplir la promesa de bendición que tiene. Entonces no tambalee para acá ni para acá. Mantenga firme su esperanza. Dice la palabra en la Biblia, Dios habla hoy, Hebreos capítulo 6, versículo 19. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma. Y cuando hablamos nosotros de que esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma. Quiere decir de que si nosotros somos firmes en nuestra esperanza, nuestra alma va a estar segura. ¿Por qué va a estar segura nuestra alma? Porque está puesta en las esperanzas que Dios nos ha dado. Dice que al igual que el ancla mantiene firme el barco. Y cuando hablamos nosotros de un ancla, estamos refiriéndonos a algo que se echa al mar para que esa embarcación no se mueva del lugar donde está. Así debe ser la esperanza que debe tener el cristiano, como una ancla, que debe estar firme en sus propósitos, que debe estar firme en lo que Dios prometió para su vida. No solo decirlo con la boca, porque al final el testimonio de nosotros va a hablar si realmente somos sinceros o no somos sinceros. Estamos en un proceso, tenemos luchas, como la palmera, está firme y puede hacer para acá, porque los vientos pueden hacer que la ataquen, porque los problemas que puedan venir a su vida pueden hacer que la hagan titubear o algo. Pero usted y yo debemos de estar firmes en nuestra esperanza, firmes como el ancla que se le pone a una lancha, como el ancla que se le pone a una embarcación para que no se mueva de ese lugar. Así debe ser nuestra esperanza, porque si nuestra esperanza es así firme, hermano, nuestra alma va a estar curada. ¿Y eso por qué va a estar curado? Porque nuestra alma no va a ir detrás de otros dioses, porque nuestra alma no va a separarse de los buenos caminos, no va a seguir el mal camino, no va a buscar el árbol del conocimiento para conocer las cosas del mundo y dejarse guiar por esas cosas del mundo que lo van a llevar a mal. No, su esperanza debe estar puesta en Dios. Su ancla debe estar anclada en Dios. ¿Sí? Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Así la esperanza firme. Y cuando hablamos que es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, estamos hablando de alcanzar la santidad, hermano. Y usted y yo estamos llamados a alcanzar la santidad. Sea cual sea la situación que estemos pasando en este momento, sea cual sea la condición que usted tenga en este momento, hermano, sea sincero. Dios nos está llamando a que seamos personas sinceras para encontrar la gracia del Señor en la vida, para encontrar un trabajo, para hacer. Tenemos que tener eso en nuestro corazón, tener nuestra esperanza y nuestra mirada puesta en Dios. Entonces, hoy es momento para que nosotros le mostremos al Señor que verdaderamente estamos actuando en obediencia a su palabra. Ahora bien, ¿cómo muestra el cristiano su sinceridad ante Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Y habrían un sinfín de respuestas. Pero aquí vamos a tocar algunas cuantas que nos habla la palabra. ¿Cómo muestra el cristiano su sinceridad ante Dios? ¿Cómo vamos a manifestar nosotros nuestra sinceridad ante Dios, hermano? ¿Cómo lo vamos a manifestar? Veamos qué nos dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y dice, y ahora Israel. Y le habla al Israel terrenal, pero también nos está hablando a nosotros. Porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces escuche que dice la palabra en Israel. Perdón, hermanos. Y ahora dice la palabra, y ahora, iglesia, buena dádiva. Y oiga la interrogante. ¿Qué requiere de ti el Señor, tu Dios? ¿Qué requiere de ti el Señor, tu Dios, para mostrar tu sinceridad? ¿Qué requiere?
¿Qué quiere que tú hagas? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que hagamos? Oiga, ¿qué dice el Señor? Sino que temas al Señor. Recuérdese que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios nos manda, dice, que hay que temer al Señor tu Dios. Teme al Señor tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Oye, que temas al Señor. Que andes en todos sus caminos, que son buenos caminos. Que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso nos manda el Señor. Veamos algunos aspectos de temer a Dios. Sofonías 3:7. Dije, ciertamente me temerás. Oiga, ciertamente me temerás. Entonces, no es solo decirle tememos a Dios, sino que tenemos que ciertamente, verdaderamente, sinceramente, tenemos que temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Aceptar su corrección. Entonces, cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida, si es una corrección del Señor, es de bendición. Si son situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, muchas veces por responsabilidad de nosotros, pero nosotros hemos sido sinceros ante Dios, vamos a aceptar la corrección. Y si aceptamos la corrección, dice la palabra, entonces no será destruida su morada. Y cuando hablamos de la morada, nos estamos refiriendo nosotros a nuestros hogares, a nuestras casas. La destrucción vendrá a nuestras vidas cuando nosotros no temamos al Señor. Y a pesar de todo lo que yo había terminado sobre ella, no será destruida la morada. Puede ser que haya existido juicio con nuestra casa, juicio, pero si nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel. Y Dios dice, no destruiré tu morada. Pero sé sincero. Pero ellos se apresuran a corromper todas sus acciones. Entonces, el que no es verdadero, el que es falso, va a apresurarse al mal. Porque su razonamiento propio, su psicología particular, su lógica particular de cada quien de hacer las cosas de acuerdo a su vago conocimiento que tenga, no lo va a ayudar a hacerlo mejor. Cuando su psicología y su lógica particular que tenga cada quien esté basado en lo que es la palabra del Señor, entonces va a hacer las cosas. Se va a apresurar a hacer al bien. No se va a apresurar a corromper con todas sus acciones. Porque hablamos de que una muestra de ser un corazón puro es que no se corrompe, es un corazón incorruptible. ¿Qué más hablamos de los aspectos de temer a Dios? Dice la palabra en el libro de Josué 24:14. Ahora pues, oigan lo que dice la palabra, ahora pues, temed al Señor. ¿Cuándo tiene que temer al Señor, hermano? Mañana. La otra semana. Cuando pase lo del COVID, ¿cuándo tiene que temer al Señor? Desde ya tenemos que temerle al Señor, porque dice la palabra en el libro de Josué, ahora pues, temed al Señor. Y si le tememos al Señor, vamos a ser para personas sabias y para que usted realmente muestre su sabiduría, pero en forma sincera, en forma verdadera, no para que nos miren los hombres, no para quedar bien con el hombre, no para eso, no. Entonces nosotros tenemos que servirle a Dios. ¿Y servirle a Dios cómo? Con integridad y con fidelidad. Y eso es un aspecto bien importante que se refiere a la sinceridad del pueblo de Dios. Porque cuando estamos hablando de que nosotros vamos a actuar bajo el temor de Dios, es que si nosotros estamos llamados a servirle a Dios, lo vamos a hacer con amor, ¿verdad? Con amor de Dios. No porque a la fuerza tengamos que ir ahí. Aunque estemos molestos quién es nuestro líder, aunque lo que tengamos que hacer no nos agrade, porque Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama. La gente de aquí nos puede ver de repente que lo estamos haciendo bien y hasta con una sonrisa, pero si en su corazón eso no es agradable, Dios reconoce que hay falsedad de corazón en usted, que hay hipocresía muchas veces en nuestro corazón, que somos falsos, que fingimos, somos buenos actores del mal, y Dios no está llamando malos a su cuerpo. Él está llamando personas fieles. Por eso dice que nosotros, si tememos al Señor, debemos de servirle con integridad y con fidelidad. Y cuando hablamos con integridad, estamos hablando que las personas íntegras están llenas de valores,
que las personas íntegras ponen en acción sus dones, que las personas íntegras no tienen un corazón corrompido, al contrario, tienen un corazón puro, tienen un amor sincero. Su plena fe los lleva a alcanzar una firme esperanza en Dios, a esperar la bendición de Dios. Entonces dice que para que nosotros hagamos eso, dice, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río. Hermano, una pregunta para usted y para mí. ¿Estamos sirviéndole a Dios con sinceridad, con un verdadero corazón? ¿Estamos sirviéndole a Dios con un amor verdadero? Usted mismo respóndase. Yo mismo me respondo. Porque si nosotros no hemos quitado de nuestro camino los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, cuando nos sacaron de donde estábamos, o los dioses que no nuestros padres les sirvieron, sí que nosotros nos fuimos a meter con nuestra voluntad, fuimos voluntarios para ir a buscar el mal, porque fuimos engañados o porque realmente eso nos llamaba la atención. Si nosotros fuimos a buscar todo eso, Dios nos llama a que ahora quitemos todo eso, porque si le vamos a servir a Dios, lo tenemos que hacer de una forma íntegra. Y una persona íntegra es que está llena de valores. Una persona íntegra es la que le teme a Dios. Una persona íntegra es la que humilla. Una persona que se humilla ante Dios. Una persona íntegra es la que ama a Dios y ama al prójimo. Y lo que hace es en beneficio del prójimo. ¿Qué más nos pide el Señor? Andar en los caminos de Dios. Así manifestamos nosotros nuestra sinceridad. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Esta comisión te confío, hijo, Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, profecías de bendición, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Si vamos a andar en los caminos de Dios, vamos a tener problemas, hermanos. Pero no problemas difíciles para que usted no ande en los caminos de Dios. Vamos a tener pruebas para poder tener un carácter formado, para poder pelear la buena batalla y alcanzar la gloria del Señor. Vamos finalizando. Dice que también nosotros debemos de amar y servir a Dios. Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía. Entonces el amor ante Dios, ¿cómo debe ser? Un amor sin hipocresías, aborreciendo lo malo, pero aplicando lo bueno. Ya lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Segunda carta de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? ¿Quién inspira la escritura? Dios. Toda la escritura lo escribieron varios, pero fue inspirada por Dios. Pero ¿para qué es la escritura de Dios? Es útil para enseñar, ¿sí? El don de enseñanza, el don magisterial. Para reprender. Y cuando habla de reprender, es corrección espiritual. La corrección que nos puede dar nuestro pastor, nuestra pastora. Para corregir, porque si nos dejamos corregir, es que estamos siendo amados. Si nos dejamos corregir, es que nosotros estamos alcanzando la pureza del corazón. Y para instruir en la justicia, o sea, nos van a instruir para que seamos personas justas, para que hagamos las cosas buenas como alguien justo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Usted y yo debemos de anhelar los dones del Señor. Usted y yo debemos de anhelar servirle a Dios y estar capacitados de acuerdo a su palabra para toda buena obra. Porque Dios nos manda que nosotros mostremos nuestra sinceridad a través de su amor y el servicio a Dios. En conclusión, hermanos, veamos primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 5. Pues nuestra exhortación, exhortándonos, nuestra exhortación, oigan, la exhortación de seguir al Señor Jesús, la exhortación de que tenemos nueva vida, la exhortación de que somos salvos y que Dios tiene cuidado de nuestras vidas, no procede de error ni de impureza. Nosotros somos exhortados a seguir a Dios, pero no por error, ni de un corazón impuro, ni por engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, porque tenemos que alcanzar la aprobación de Dios, hermanos, pero realmente nosotros, para estar en el evangelio, Dios ha confiado en nosotros, y ha confiado en nosotros
¿Para qué? Para que hablemos, no como agradando a los hombres, hablando de Dios, para agradar a Dios, no a los hombres. No vamos a utilizar la palabra para agradar al hombre, vamos a utilizar la palabra para agradar a Dios. Correcto, vamos a ir a evangelizar y la palabra que llevamos de evangelio es para levantar, para curar ánimo, pero es la palabra de Dios. Claro que sí, el amor de Dios llegará, tocará los corazones de personas y los levantará, pero esa palabra es para agradar a Dios, porque Él es el que examina nuestros corazones. Él sabe realmente cómo usted y yo estamos adentro. Muchas veces ni nosotros mismos somos capaces de saber a un 100% de la capacidad de acciones que nosotros podemos hacer, pero Dios conoce nuestro corazón. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Entonces aquí está hablando el Señor de que nosotros no estamos llamados a hablar con palabras lisonjeras, a sobarle levas, a decirle a alguien, ¿qué tal está? Porque nosotros estamos llamados a agradar a Dios. Y agradar a Dios es que trate con amor al hermano, tenga un amor entrañable, amaos unos con otros, pero evite las palabras lisonjeras, porque esas vienen con una segunda intención. Ni con pretexto para lucrar. Dios no nos manda a lucrar con la palabra. Dios no nos manda. Si sembramos en la obra es porque hay un mandato para sembrar en la obra. Porque Dios nos dio para poder quitar nuestras necesidades, pero también para sembrar en la obra, así dice la palabra. Porque Dios también nos dio para que de la 10ª parte de lo que nosotros recibimos, sembremos en la obra, porque eso nos va a dar una protección. Así que Dios nos llama a que seamos sinceros, hermanos. Desde allá donde usted está, hermano, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que esta noche el Señor haya hablado a nuestros corazones. Créame que habló a nuestros corazones el Señor. Nos llamó a ser sinceros, nos llamó a caminar en verdad. Ahí en el lugar donde usted esté, vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle al Señor esta palabra, este alimento espiritual que Dios nos ha enviado. Y nos lo ha enviado con amor para dirigirnos en sus pasos, para llevarnos por el buen camino. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, mi Dios precioso. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos diste, Padre bendito, para poder compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Para poder hablar de la sinceridad en esta noche, Padre. Para poder hablar, Señor, que en la sinceridad tú quieres un corazón y un amor sincero, Padre. Quieres que, Señor, las acciones que nosotros hagamos en beneficio de los demás hermanos, Padre, sean acciones sinceras, sean acciones no fingidas, Padre. Que no caigamos, Señor, en el título, en el lugar de ser hipócritas, Padre precioso. Guarda nuestra lengua, Señor, que nuestra garganta no sea comparada con sepulcros abiertos, Padre, sino que al contrario, Señor, nuestra lengua, Señor, y nuestra garganta, Padre, declare palabra de vida, Señor, que es la vida que tú nos has dado, Padre precioso. Que de ti, Señor, emana esa vida que tú nos has dado, porque tú moriste en la cruz del Calvario, Padre bendito. Señor, para el perdón de nuestros pecados, Padre, que podamos, Señor, dar testimonio de nuestra conciencia, que tú purificas, Señor, nuestra mente, Señor, nuestra alma, Padre precioso. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Perdónanos, Padre, por todas aquellas acciones que no son agradables a ti, Padre precioso. Perdónanos, Señor, por mentir, Padre precioso. Perdónanos, Señor, por muchas veces, Señor, habernos acercado, Señor, a un líder, habernos acercado a alguien, Padre, de repente ni siquiera de la congregación, sino que del mundo, Padre, con labios lisonjeros, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos sido tocados por el enemigo, Padre, y que, Señor, una segunda intención de nuestro corazón en beneficio propio, Señor, nos haya llevado, Padre, a hacer cosas que no son agradables ante ti, Padre. Tenemos que llevar el evangelio de Cristo, Señor, para agradar tu nombre, Padre. Tenemos que llevar el evangelio de Cristo, Señor, con amor, Señor, para salvar vidas, Padre precioso, Señor, pero no para agradar al hombre, para salvarlo, para llevar el oportuno socorro que necesita su alma, Padre precioso. Oh, mi Dios precioso, gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que tú nos has dado, Señor, ese rema, Señor, de la sinceridad, Señor, que tú has pedido para nuestras vidas, Padre precioso. Señor, te pido, Padre, porque tú tengas cuidado, Señor, de cada una de las vidas de los hermanos, Padre, que hoy se hayan sentido identificados con tu palabra, Padre precioso, Señor, y que quieran, Señor, regresar a tus pasos, Padre.
Yo los pongo en tus manos, Padre, y oro por cada uno de ellos, Padre, y por si alguien, Padre, en el lugar interno de esos hogares, Señor, no ha conocido de tu palabra y hoy quiere aceptar de ti, Señor, yo lo presento ante ti, Padre precioso, como algo precioso que tú quieres para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hermanos. Gracias por estar acá conmigo, por acompañarme. Esta palabra es muy preciosa porque Dios nos llama a sinceridad. Muchos hemos oído varias alabanzas y todo, pero hemos escuchado aquella alabanza de Rabito que dice que Dios quiere de su pueblo sinceridad. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios nos guarde en todo momento, en sus oraciones que hagan. Yo les pido, hermanos, que pongamos en nuestras manos la vida de nuestros hermanos que están padeciendo quebrantos de salud, Señor. Principalmente, Señor, la vida de nuestro pastor, Padre, por el cual pido, Señor, que oremos esta noche. Pedimos, Padre precioso, que tú guardes en todo momento, Señor, la vida de nuestro pastor, de su familia, Padre bendito. Que tu mano sanadora, Señor, vaya, Señor, y ponga su mano sanadora en esas partes, Padre bendito, donde él tenga alguna dolencia, Señor, que tú tengas cuidado de su vida y que tú pronto lo levantes, Padre precioso, que abra su mente y su corazón para que él pueda ver, Señor, el propósito, Señor, que tú tienes para su vida, Padre precioso. Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Feliz noche.